Muy buenos días, hermanos. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos muchas gracias a Dios por este día hermoso que Dios nos concede, donde nosotros como iglesia nos reunimos para alabar, para adorar su santo nombre y para escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan en esta mañana, a las personas que tienen el detalle de seguirnos a través de las redes sociales. Queremos que Dios les instruya adecuadamente a través de su palabra. Nosotros iniciamos la segunda parte del estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Las cartas del apóstol Pablo normalmente están compuestas por dos partes, una parte doctrinal y una parte práctica. La parte doctrinal nos da las pautas de cómo nosotros poder vivir la vida práctica. Y lo que hemos aprendido en cuanto a lo doctrinal en los dos primeros capítulos, hemos aprendido sobre la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es preeminente sobre todos los sistemas filosóficos y sobre todos los sistemas religiosos. Cristo es suficiente. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos unidos a Él a través del bautismo del Espíritu. Y participamos de su muerte, participamos de su sepultura y participamos de su resurrección. Nuestra identidad con Cristo nos ha hecho personas nuevas, un nuevo ser espiritual. Hay una nueva manera de vivir que corresponde con esta nueva vida. Miren cómo el apóstol Pablo lo expresó de él mismo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo está diciendo: mi viejo hombre ha muerto. El Saulo de Tarso murió en la cruz del Calvario con Cristo. Ahora hay un Pablo nuevo, una nueva realidad espiritual. Ahora el apóstol Pablo vive para Cristo. Todo el que ha puesto su fe en Jesucristo vive una nueva experiencia de vida. Escuche bien, amado hermano. Todo el que ha puesto su fe en Cristo vive una nueva experiencia de vida. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, lo presenta de la siguiente manera: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El creyente en Cristo está llamado a vivir en vida nueva. El creyente tiene todo lo necesario, todo lo que se necesita para vivir esa nueva vida. Cada uno de ustedes está capacitado por Dios a través del Espíritu Santo en tu corazón para vivir esa nueva vida. Y lo que queremos estudiar en los capítulos 3 y 4 es cómo, como creyente, cómo tú y yo debemos vivir esa vida en unidad con Cristo en el diario vivir. Y la primera transformación que debe ocurrir en el interior de todo creyente es una transformación interna. O sea, cómo esa plenitud de Cristo me ayuda a transformar mi interior. En los versículos 1 al 11. Cómo la plenitud de Cristo me lleva a cultivar buenas relaciones con los demás. Versículos 12 al 17. Cómo esa misma plenitud, esa identidad con Cristo me lleva a mí a tener una familia para la gloria de Dios. Donde las esposas saben cuál es el rol que le compete jugar, donde los esposos saben cuál es su rol, donde los hijos aprenden a respetar a sus padres y los padres aprenden a respetar
a sus hijos. Esa identidad con Cristo también va a afectar nuestro desempeño laboral, el papel del empleador y el papel del empleado. También esa plenitud con Cristo nos va a nosotros a llevar a tener una correcta vida de oración. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículos 2 al 4. Y por último, cómo esa plenitud en Cristo nos ayuda a tener un buen testimonio, demanda un buen testimonio de cada uno de nosotros, versículos 5 y 6 del capítulo 4. Si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, en cada uno de estos tópicos que vamos a estar viendo en el capítulo 3 y 4, la diferencia la hace Jesucristo. El común denominador en cada uno de esos tópicos es Cristo, porque es Cristo que hace la diferencia en nuestras vidas. Y lo que vamos a ver en los versos 1 al 4, lo que nos compete en esta mañana, es como esa plenitud en Cristo demanda de nosotros un nuevo enfoque. Como esa unión con Cristo, esa identidad con Cristo demanda en cada uno de nosotros un nuevo enfoque. Y yo quiero invitarles a leer Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar a Dios pidiendo su dirección en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te adoramos. Te damos muchas gracias por el privilegio que nos concede como iglesia de reunirnos con el propósito de exaltarte. En este momento queremos abrir tu palabra, Dios, tu manual, para ser instruidos por ti. Oramos para que el poder del Espíritu Santo nos permita captar correctamente, Dios, y sobre todo poner en práctica lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Permíteme, Dios, que cada palabra que salga de mi boca sean palabras de edificación para tu pueblo, para esta tu iglesia y para las personas que nos escuchan en esta mañana. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. La palabra de Dios, el verso 1, comienza diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Este sí aquí denota realidad, no duda. En tal sentido podemos leerlo: ya que han resucitado con Cristo a una nueva vida. ¿A qué se refiere aquí esta resurrección? Indiscutiblemente que no se refiere a aquel día cuando Cristo venga por su iglesia, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. No, aquí se refiere a un hecho que ya ocurrió. El apóstol Pablo dice que ya nosotros resucitamos. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, fuimos muertos con Él y resucitamos con Él a una nueva vida. Murió el yo antiguo y resucitamos a una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Es como si Pablo estuviera diciendo: ya que tú eres cristiano, entonces debes vivir como cristiano. Hermanos, y creo que esto debe ser muy interesante para cada uno de nosotros. Por eso les invito a poner mucha atención a lo que Dios tiene en esta mañana para nosotros. Muchas veces nosotros como creyentes tendemos a formar nuestros propios criterios de lo que debe ser la vida cristiana. Formar nuestro propio criterio de lo que yo pienso cómo debo vivir la vida cristiana. Y yo quiero decirles que no importa ni tu criterio ni mi criterio para vivir la vida cristiana. Lo que importa es el criterio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él es que está demandando vivir una nueva vida. Entonces, ¿cómo nosotros debemos vivir como cristianos? ¿A qué nos está llamando la palabra de Dios en esta porción? En primer lugar, reorientando
mis prioridades hacia Cristo. Reorientando mis prioridades hacia Cristo. Como creyente debemos vivir esta nueva realidad en Cristo. Antes mi enfoque estaba en el yo, en el ahora, en las cosas materiales. Ahora nuestro enfoque tiene que estar en Cristo. Dice el texto una vez más, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es un mandato de parte de Dios, es una orden. Buscad en imperativo. Ya que eres cristiano, entonces enfócate en reorientar tu vida hacia las cosas celestiales. Yo quiero decirles que una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, no tiene la capacidad de vivir la vida que Dios demanda. Una persona que no conoce de Cristo no puede vivir esta nueva vida, porque es Cristo que hace la diferencia en nosotros. Es Cristo que hace la diferencia en tu vida y en mi vida. La palabra de Dios aquí nos está estimulando a buscar. Implica un esfuerzo constante. O sea, es una búsqueda no para encontrar, sino para obtener. Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, nos imaginamos que Dios está en un sillón bien pomposo y Cristo está a la derecha. Pero la realidad, mis hermanos, del texto es que cuando dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, Cristo está en una posición de autoridad. En una posición de autoridad. Cristo está en los cielos ahora mismo con autoridad, como dijo en Mateo capítulo 28, verso 18. Donde él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos. Cristo tiene todo el control de lo que ocurre en los cielos. Él es el todopoderoso Dios. Él tiene todo el control. Y Él está diciendo, reenfoca tu vida hacia mí, que soy el que tengo el control de todas las cosas. Tengo toda la potestad aquí en los cielos. Y yo voy a resolver las cosas de allá abajo, las cosas tuyas. Las cosas que tú vives en el día a día. Miren cómo lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está diciendo, hagan su mayor esfuerzo en buscarme a mí, que yo sea su prioridad. Si yo soy su prioridad, su vida va a ser diferente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Antes de venir a Cristo, nuestro enfoque estaba en las cosas temporales, en las cosas materiales, en las cosas por las cuales nos afanábamos. Jesús nos está diciendo, enfóquense en buscar de mí y yo voy a suplir sus prioridades. Ahora nuestra prioridad como creyente debe ser Jesucristo. Él debe ser lo primero en nuestras vidas. ¿Qué implica para nosotros buscar las cosas de arriba? ¿Significa esto que debemos estar mirando, brechando hacia arriba para ver si encontramos esas cosas que pueden aparecer en algún momento? ¿Significa esto que debemos apartarnos de la realidad que Dios ha colocado a cada uno de nosotros? ¿Significa esto que bajemos los brazos, que no tengamos metas terrenales, que no luchemos para conseguir cosas aquí en la tierra, un buen trabajo, mejorar la calidad de vida? No. Lo que nos quiere decir es que invirtamos las prioridades. Invierte tus prioridades. Haz de Cristo tu prioridad número uno. Y todas tus necesidades, todos tus proyectos, todas tus metas, todos tus sueños serán canalizados a través de Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos un nuevo sistema de valores. Si nosotros estamos unidos a Cristo, es aprender a confiar en Él. Es aprender a depender de Él. Es vivir por Él. Si vamos al texto que acabamos de leer, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y leemos los versos arriba y abajo. Mateo capítulo 6. Leímos el verso 33. Pero miren lo que dice el verso 31.
Mateo capítulo 6, verso 31. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. O sea, el afán por las cosas materiales. Esas cosas nos caracterizaban antes de nosotros venir a Cristo Jesús. Jesús está diciendo, no se afanen por esas cosas materiales. ¿Por qué? Porque esa es una práctica de los no creyentes, de los que no conocen de Dios. Miren lo que dice el verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús está diciendo aquí, la vida de los no creyentes, de los que no me conocen, está caracterizada por afanarse, por buscar las cosas materiales. Pero ahora Él nos está motivando a nosotros, retándonos, llamándonos a que nosotros busquemos de Él primero que todas las cosas. Y si nosotros hacemos esto, entonces Él se va a preocupar de todos los detalles de la vida del creyente. Así dice el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Dios demanda prioridad. Dios demanda prioridad. Y Él nos está llamando a reenfocarnos en Él, que Él sea la prioridad de tu vida, en el día a día. Cada uno de nosotros tiene sueños, tiene metas, estamos planificando cada día, o tener un nuevo trabajo, o nuevos proyectos, o quizás estás pensando tener un matrimonio, o tener un noviazgo. Él quiere que Él sea la prioridad, y que cada una de esas cosas que tú estás pensando desarrollar en esta vida, sean canalizadas a través de Él, y Él promete bendecir tu vida. En segundo lugar, ¿cómo debo vivir mi nueva vida? Con un enfoque, enfocando tu mente en lo que realmente es valioso, enfocando tu mente en lo que realmente es valioso. Dice el verso 2, Colosenses capítulo 3, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira aquí, tiene la idea de centrar el pensamiento. Poner tu pensamiento en algo seguro, en algo que pueda dirigir tu vida correctamente y hacia lo correcto. Dice el texto, no en lo de la tierra. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa aquí lo terrenal? Nos está llamando a que no ponga tus pensamientos en las cosas terrenales, en los afanes, como acabamos de leer, en los afanes del día a día. ¿En qué está pensando el apóstol Pablo cuando está hablando de lo terrenal aquí? Podemos ir al verso 5, Colosenses capítulo 3, verso 5, y nos va a dar una idea. Dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿De qué está el apóstol Pablo hablando aquí? De la naturaleza pecaminosa. Esos pecados que se convierten en un obstáculo en nuestra relación con Dios, que rompen nuestra comunión con Dios. Esos pecados que muchas veces nos esclavizan. Esa falta de amor unos por otros, esa falta de perdón unos por otros, que dañan las relaciones, que dañan la iglesia de Dios. La verdadera espiritualidad no consiste en apartarnos de las cosas del mundo. Eso es muy importante que lo entendamos. La verdadera espiritualidad no consiste en que nos apartemos de las cosas del mundo. Tú estás aquí en esta tierra porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para la vida de todos los creyentes. Pero la verdadera espiritualidad no consiste en apartarnos, sino en que todo lo que tú hagas sea para su gloria. Que cada área de nuestras vidas, Cristo sea el Rey. Sea el Rey de tus proyectos, de tus decisiones. Que Cristo sea el motivo de tu vida. Ese cambio que la palabra de Dios nos está motivando o demandando a tener en esta nueva identidad con Cristo, se obtiene a través de la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios, el instrumento que Él utiliza para cambiar nuestra mente y que nosotros podamos poner nuestros pensamientos en Él. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, verso 2. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. El apóstol Pablo aquí está demandando de la iglesia, de los creyentes, a no adaptarse al mundo, a no tomar la forma del mundo, a no ajustarnos y acomodarnos con el mundo, sino en esta nueva identidad, en esta nueva vida, ser transformados día a día por la renovación de la mente, la renovación de los pensamientos, para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí en su palabra. Es a través de la Biblia que Dios opera una renovación en nuestra mente, un cambio en nuestra mente. Y una vez nosotros somos alimentados e instruidos por la palabra de Dios, vamos a poder ver cuál es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Cómo quiere Dios que tú vivas? ¿A qué quiere Dios que tú le des prioridad en el día a día? Un cambio de mente que nos oriente hacia lo correcto. Un cambio de manera de pensar que nos lleve nosotros siempre hacia lo correcto. Y estoy pensando en estos momentos en una brújula. Una brújula es un instrumento que sirve para orientarnos de manera geográfica. Usted puede estar en cualquier lugar y una brújula es un instrumento que le va a orientar a usted. Una brújula tiene una aguja, si podemos ilustrar esto como una brújula, tiene una aguja que siempre marca al norte. Esa flecha hacia el norte es la orientación, es el referente para orientarnos. No importa el lugar que tú vayas, esa aguja hacia el norte te va a indicar los grados que tú debes moverte para llegar al lugar que tú quieres. O sea, la brújula tiene siempre una indicación hacia el norte. La vida del creyente, si pudiéramos compararlo con una brújula, tiene una flecha que siempre nos indica el lugar correcto, y el lugar correcto es Jesucristo. La brújula espiritual nos indica hacia cómo caminar siempre hacia lo correcto. Y lo correcto para nosotros siempre es Jesucristo. Pero cuando nosotros intentamos caminar en otra dirección diferente a la de Cristo, siempre vamos a tomar el riesgo de fallar, de emprender un camino equivocado y peligroso para nosotros como creyentes. Y puede ser que lo que tú estés emprendiendo parezca correcto, porque tú dices, yo estoy siguiendo mi intuición, yo estoy siguiendo mi corazón, yo me estoy dejando guiar por mi corazón. Hermanos, ¿saben lo que dice la Biblia del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio, ¿quién lo conocerá? Ten cuidado de dejarte guiar por tu corazón, porque el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Dice la Biblia que hay caminos, en Proverbios capítulo 14, verso 12, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su fin es camino de muerte. Hay caminos que tomamos que para nosotros es la intuición, es así donde nos lleva el corazón. Pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, que al hombre le parecen derechos, pero su fin, el final de ese camino, es un camino que nos aleja de Dios, nos aleja de su voluntad. Cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en las cosas terrenales, estamos pensando en el yo, en la propia satisfacción, en el aquí, en el ahora. Y quiero decirles que el enfoque terrenal no es compatible con el enfoque celestial. El enfoque terrenal no es compatible para nada con el enfoque celestial. El enfoque celestial exalta a Jesucristo.
el enfoque terrenal exalta el yo. Pero cuando nosotros decidimos poner a Cristo en primer lugar, es para que Él sea exaltado en cada acción de mi vida. Y todo va a estar determinado por la manera donde tú pongas tu enfoque, donde tú pongas tus pensamientos. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra de Dios nos está motivando a nosotros a tener un reenfoque de nuestros pensamientos. Y nos está diciendo dónde nosotros debemos alojar nuestros pensamientos: en las cosas verdaderas, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. La palabra de Dios nos está motivando como creyentes a pensar en cosas excelentes y cosas dignas de alabanza. No ponga tu enfoque en las imposibilidades. No ponga tu enfoque en lo negativo, en las cosas que te atormentan. Porque en la medida que pones tu enfoque en las cosas que te atormentan, en lo negativo, ese enfoque sigue estando en ti. Y lo que la palabra de Dios nos está llamando es que cambiemos el enfoque y pongamos ese enfoque en las cosas que son correctas, en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a trabajar en tu corazón. Es la palabra de Dios que va a trabajar en tu cambio para cambiar una conducta para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo, el texto nos está diciendo que piense en lo honesto. O sea, vive de acuerdo a tus principios cristianos. En las cosas, en lo amable. O sea, enfócate en hacer el bien al otro, en lo que agrada a Dios, más que en tu propia satisfacción. La palabra de Dios nos está llamando a reenfocar nuestros pensamientos en las cosas realmente valiosas. Y lo realmente valioso para nosotros ahora es Jesucristo, porque Él es el todo para nosotros. Mateo capítulo 6, verso 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Esta nueva vida que la palabra de Dios nos está diciendo, nos está instruyendo cómo vivirla, nos está diciendo: tienes que reorientar tus prioridades, que Cristo sea lo primero en tu vida, en tus actividades, en todo lo que haga. Y en segundo lugar nos está diciendo: tienes que reenfocar tu mente en las cosas realmente valiosas. Y quien va a guiar nuestros pensamientos hacia lo valioso y hacia lo correcto es la palabra de Dios. Los versos 3 y 4, Pablo nos da las razones por las cuales una vida dirigida hacia lo celestial debe ser la norma de cada creyente. Miren lo que dice el verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra de Dios nos está diciendo: ya no formamos parte de los rudimentos del mundo. Ya nosotros hemos muerto a ese estilo de vida, a esa práctica de vida. Ahora nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en identidad con Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo. Y dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios en un lugar de autoridad, en una posición de autoridad. Y el texto está diciendo que nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Y rápidamente podemos ver 3 razones por las que debemos tener nuestra mente en las cosas de arriba. En primer lugar, aquí en el verso 3, nos enseña porque ahora nosotros compartimos una vida común con el Padre y con el Hijo. Estamos unidos a Cristo, compartimos una vida común con el Padre y con el Hijo. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Segunda de Pedro 1:4 dice: ahora somos participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. En segundo lugar, la nueva vida está escondida del mundo.
Los no creyentes son incapaces de comprender toda la dimensión de la nueva vida en Cristo. Para los del mundo, para los que no conocen de Cristo, lo que tú y yo estamos viviendo para ellos es locura, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. El mundo no entiende el razonamiento que tenemos en esta nueva vida. Incluso si tú tomas la palabra de Dios y vas a dar consejo a una pareja, a un matrimonio, a un noviazgo, a cualquier persona, y tú le das los principios bíblicos por los cuales ellos deben regir su vida, ellos no lo van a entender. Para ellos es locura, es incomprensible lo que tú estás tratando de enseñar. No lo van a entender. Y en tercer lugar, los creyentes gozamos ahora de una seguridad eterna. Estamos escondidos y protegidos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay seguridad para tu vida. Hay seguridad en la vida del creyente. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay seguridad para tu vida si estás en Cristo. Dice Romanos capítulo 8, verso 31, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el verso 39 dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos están diciendo estos versos? Que tú y yo estamos seguros y protegidos en la unidad que tenemos con Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Dice el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La gran bendición final para la vida del creyente es aquel día cuando Cristo venga por su iglesia y nuestros cuerpos sean resucitados y resucitemos con un cuerpo glorificado. Ese día va a ser un día que va a ser diferente y glorioso para todos nosotros. Ese día Cristo viene por su iglesia, pero Cristo en su segunda venida va a venir con su iglesia y nosotros vamos a ser manifestados con Él. Dice el apóstol Pablo en 1 de Pedro capítulo 1 verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Creyentes, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y el capítulo 5 verso 4 de 1 de Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Un día llegará ese tiempo glorioso donde eso que ha estado escondido con Cristo en Dios sea manifestado y nuestro Dios sea glorificado. De cómo Dios operó poder para transformar la vida de pecadores y poder exhibir hombres y mujeres que han puesto su fe en Cristo Jesús, y Él va a recibir la gloria. Hermanos, hemos sido llamados a vivir una nueva vida. Y esta nueva vida se vive a la manera de Dios. Y cuando nosotros vivimos nuestra vida a la manera de Dios, nos va bien. Él debe ser la prioridad ahora de tu vida, de mi vida, de tus proyectos, de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo, de todo lo que tú emprendas. Y al mismo tiempo, tu enfoque, tus pensamientos tienen que estar en su palabra para que tú puedas conocer cuál es su voluntad y la manera como Él quiere que tú vivas aquí sobre la tierra. Esta nueva vida gloriosa que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos permita que esta su palabra nosotros podamos ponerla en práctica, vivir por ella y que Dios se glorifique. Que Dios le bendiga.